Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos con Renato y yo, queremos hoy dar un estudio bíblico cortito, conciso y contundente sobre la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Y a través de Juan. ¿Por qué Juan? Porque Juan creemos nosotros que es el discípulo que más intimidad tuvo con Jesús, la palabra de Dios cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Dios mismo cuando estuvo hecho carne aquí en la tierra con nosotros. Juan era uno de los más íntimos de Dios. De hecho, se lo llamó el discípulo amado. Y la característica que tiene Juan es que es muy detallista en las cosas que escribe. Él tiene en sus escritos muchos detalles que los otros tres evangelios no tienen, ¿verdad? Entonces, por eso a través de Juan queremos dar un estudio tan importante, cortito, pero tan importante como es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y la importancia de la palabra de Dios. Espero que les guste y que les sea de provecho. Bueno, vamos a empezar con Juan 1 del 1 al 5, capítulo 1, versos del 1 al 5. Y dice, en el verso 1 dice, atiendan que empieza como empieza el Génesis 1, empieza igual. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué nos dice acá? En el principio era el verbo. En el principio ya estaba el verbo, ¿verdad? El verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En otra traducción dice en la palabra. En vez de decir el verbo, usa el verbo como la palabra, porque está traducida del griego, ¿verdad? Nuevo Testamento, que es logos, que es la palabra, que es el verbo, ¿verdad? Entonces, acá se entiende que el verbo ya era Jesús, ¿verdad? Y que el verbo es Dios, que ya era Dios, ¿verdad? Y que en el principio Él ya estaba. Dice en el verso 2, dice que estaba en el principio junto a Dios. Está escrito, ¿verdad? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. En el 4 dice, en Él estaba, escuchen, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que la palabra es la vida. Por eso que Jesús cuando vino a darnos vida, ¿verdad? Y dice en el verso 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra él. Bueno, ahora vamos a seguir viendo Juan 1 y vamos a ver los versos independientemente, ¿verdad? Los versos 9, 10 y 14, porque son bastante claros. Yo voy a leer nomás y apenas voy a dar una explicación porque estoy segura que ustedes ya van a entender, ya se les va a revelar esto que es tan... Y pensar que a mucha gente no se le revela esto, ¿verdad? Y es tan claro, y eso que está en una versión que ni siquiera es un lenguaje actual, digamos. Pero sin embargo es tan clarito. Bueno, entonces Juan 1:9 dice, el verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ¿verdad? El verbo era la luz verdadera, Él es la verdad. Dice en un verso en la Biblia, luego dice que Él es la verdad, ¿verdad? Y dice en el verso 10, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Eso ya vimos antes, ¿verdad? En Juan 1:1 dice, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. O sea, ¿se acuerdan que Él vino acá y mucha gente no lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios? Y atiendan en Juan 1, verso 14, este sí es súper revelador, ¿verdad? Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito significa único hijo, no primogénito, que primogénito significa primer hijo. No era el primogénito de Dios, Jesús era el unigénito, el único hijo de Dios hasta ese entonces, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que nos dice acá? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Ya estaba en el Génesis con Él, ¿verdad? Y no resultó en el Antiguo Testamento que puedan entender y comprender los hombres. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía su Espíritu en otro envase de carne y hueso, ¿sí? En ese envase de carne y hueso que era Jesús, ¿verdad? Entonces cuando Jesús muere
y asciende, ¿verdad?, a los cielos, dice, yo voy a dejar el Consolador, su Espíritu, que es la palabra de Dios, pero que está escrita, es su Espíritu, pero en otro envase otra vez, que es escrito, ¿verdad? Entonces, ahí está la importancia de la palabra de Dios, que es su Espíritu. Bueno, entonces queda claro que la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, que vino en envase de carne y hueso cuando vino Jesús, cuando estuvo en este mundo, y hoy por hoy está escrita, ¿verdad? En otro envase, en otra presentación. Se derramó sobre todos nosotros, dice su Espíritu. Entonces, en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo también que Él vino a darnos vida, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Más claro, agua. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios y es el que nos da vida si nosotros podemos conocer la palabra de Dios, entenderla, ¿verdad? Tratar de entenderla, ¿verdad? Y hacer lo que está escrito acá. Eso nos va a dar vida y vida en abundancia, como dijo Jesús. Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Bueno, siguiendo un poco con el estudio, la palabra de Dios no es solamente papel y tinta, como dice acá. Jesús es la palabra. Y Él existía en forma espiritual mucho antes de que estas fueran inspiradas a las personas que plasmaron esto en papel y hoja, ¿verdad? El Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres para que ellos puedan escribir, y por eso dice que la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, y por tanto es totalmente precisa y es fiable. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros, hasta que no recibamos el Espíritu de Dios, estas palabras de la Biblia no nos van a beneficiar. ¿Por qué no nos van a beneficiar? Porque si nosotros realmente no buscamos de todo corazón tratar de entender por el motivo correcto estas palabras, no nos van a ser reveladas por el Espíritu de Dios. Una cosa más que voy a agregar, y esto sucedió muchas veces en la historia, muchas personas queriendo inclusive ridiculizarle a Jesús, tratar de buscar la verdad para decir, esto realmente no existió, terminaron conociéndole a Jesús. En la historia esto sucedió, terminaron conociéndole de verdad, genuinamente, porque tanto se metieron en la palabra y de todo corazón quisieron ponerle en ridículo a Dios, que terminaron conociéndole de verdad. Y realmente se les fue revelada la palabra a los que quisieron inclusive encontrar lo contrario. Bueno, en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Lo que nos quiso decir Juan en este versículo es que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, es la vida, es lo que nos da vida a nosotros, ¿verdad? Si nosotros realmente conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros realmente le buscamos, ¿verdad? Eso nos va a dar, ese va a ser el camino realmente. Dice Jesús que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. O sea, nadie llega a conocer al Padre si realmente no le conocemos a la palabra que es Jesús. Este es el camino. Juan 10:10, en este versículo, dice lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido, o sea, para que tengan vida. Él vino, ¿verdad? Se plasmó en las Escrituras, ¿verdad? Para que nosotros podamos leer el manual de instrucciones y para que podamos entender. Y no solamente entender, leer y como una lectura nomás, sino que realmente leer y entender y poner en práctica para que realmente podamos tener una vida en abundancia. Esa vida en abundancia que dice acá es una vida plena. Lo que todo padre quiere para su hijo es plenitud, quiere abundancia, quiere que tengan una vida plena, totalmente llena. Entonces, no solamente es leer, sino que poner en práctica. Si nosotros te compramos un aparato y leemos nomás el manual, esto se prende acá, esto se enchufa allá y genial, y después cerramos y nos vamos y hacemos otra cosa,
¿verdad? El aparato probablemente no nos funcione o se funda. La idea es que nosotros pongamos en práctica esto. No solamente que leamos, sino que pongamos en práctica. ¿Para qué? Para que tengamos una vida plena, una vida en abundancia, que es lo que quiere un padre para su hijo. Bueno, esperamos que les haya gustado este estudio cortito y que es tan importante saber conocer la verdad, quién realmente es, y tratamos de explicarles con palabras y ejemplos fáciles y que no sea tan largo y tedioso, porque realmente queremos que la gente conozca de Dios, le conozca a Dios, se enamore de Él y puedan tener una vida plena y en abundancia. Que tengan una bendecida semana.